Bien, estoy aquí con José Manuel Blanco Urbina, él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, organización no gubernamental. José Manuel, el motivo de la entrevista es porque hoy se cumple, hoy es el Día Internacional del Migrante, ya varios años de celebrarse este día o de haberse promulgado este día, y como organización pro migrante, ustedes en este día, ¿qué pueden decir? ¿Cuál es el posicionamiento? Muchas gracias, mi estimado Cosme, por esta oportunidad de poder comentar precisamente que hoy se festeja un aniversario más, el 23 aniversario de la promulgación en una Asamblea General de la ONU, de promulgar este día como Día Internacional del Migrante. Este día realmente lo que nosotros podemos manifestar es pedir, sino exigir a los gobiernos de donde viene la migración, las personas migrantes, de los gobiernos de paso, como México, y de los gobiernos de destino, como Estados Unidos, porque esa es la migración que nosotros vemos aquí. La migración centroamericana y de todas partes del mundo que ingresan a México por nuestro estado, cruzan el país para tratar de ingresar a la frontera con Estados Unidos. Son miles. ¿Sí? No hay un número exacto, nadie tiene un número exacto porque pues, muchos entran de manera indocumentada. Ajá. De ahí que lo que podemos pedir es de que una mayor atención a estas personas que por diversas causas tienen que salir de sus países de origen y que debe tratárseles como son, como personas, tienen sus derechos, respetarles sus derechos. Aquí tenemos una ley sobre migración que desafortunadamente no se respeta. Estas personas son gentes muy vulnerables. En todo su recorrido son vistas de mala forma. Hay una xenofobia en contra de ellos. Hay maltratos. Si logran tener un trabajo no permanente, sino temporal, también son explotados. No se les paga lo que les corresponde, no tienen seguro social, son despedidos a la hora que gusten. O sea, son personas muy vulnerables que considero de que estos gobiernos que te he mencionado deben atenderlos porque no están saliendo de sus países por gusto. Claro, pero está visto que estos gobiernos no atienden las necesidades de su gente y por eso es que se dan estas migraciones y pasan por nuestro país, como ya lo dijiste, pero todavía no hay quien haga justicia al migrante. Así es, tenemos instituciones para la defensa, para la atención, y te repito, en la ley migratoria de México habla de todo eso, pero no se cumple. Y todavía, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, que es el encargado de dar visas humanitarias para que puedan transitar de la frontera sur a la frontera norte de nuestro país y poder solicitar el asilo a Estados Unidos, no lo hacen. ¿Por qué? Porque también han rebasado el número de tantos migrantes. A veces es un número de atención de 50,000 personas, pero hay 200,000 personas esperando la oportunidad de que les den una visa y no se hace. O también ahí entran personas corruptas que tratan de engañar a estas personas migrantes y les otorgan un documento. Pero, repito, son muy vulnerables, hay que atenderlos. Y aquí el gobierno de México ha hablado mucho en defensa de los migrantes, pero realmente no ha llegado esos efectos para beneficio de estas personas. ¿Y qué habría que esperarse entonces si no llegan esos efectos, esos beneficios? ¿Qué se debe hacer? Que se atiendan, será un gran reto estamos en vísperas, o ya estamos en precampañas presidenciales. Aquí las candidatas tendrán que ponerle una atención especial para atender el fenómeno migratorio, que hayan mejores rutas, más seguras,
donde puedan transitar estos migrantes, que se les otorgue ese salvoconducto, una visa humanitaria para que puedan llegar a Estados Unidos. Pero ahí nos encontramos con otro problema, de que el gobierno de Estados Unidos no quiere aceptar estos migrantes. Entonces, si se acepta que ingresen y se les da un documento, ¿qué van a hacer todas estas personas migrantes? Si no van a poder acceder a Estados Unidos, se van a quedar en México. ¿Qué hay que hacer también? Es que en los países de origen, los gobiernos respectivos atiendan esta situación para que no tengan que salir de sus países, que haya seguridad, que haya fuentes de empleo, que haya salud. Por eso es que salen de sus países. Oye, pero si no lo hacen, es porque no quieren, pero ¿quién los obliga? La ONU tampoco puede obligarlos. Desafortunadamente nadie los obliga, sino que aquí nos encontramos con dos aspectos, de que muchos países centroamericanos viven de las remesas de las personas migrantes que están trabajando en Estados Unidos. Entonces, por un lado te dicen, oiga, no dejas salir a tu gente, pero por otro lado le conviene que salgan muchas personas para que trabajen y puedan ingresar dinero por medio de las remesas a esos países. Y hablando de las remesas, México se ha puesto en alto las remesas que entran al país. Arriba de 46,000 millones de pesos ingresaron este año, en lo que va del año. Y se va a incrementar. Son 46,000 millones de dólares, no de pesos, de dólares. De alguna manera, ese dinero que ingresa a México, hay tranquilidad para esas familias. Porque de otra forma tendríamos otro fenómeno de inflación, y tenemos muchos migrantes en México, y siguen llegando, y también los siguen regresando a México. Oye, y el migrante también, de alguna manera, coadyuva a un nivel socioeconómico de las familias, si hablamos de México, mexicanas, y ayuda a la paz social en las comunidades. Claro que sí. De otra manera tendríamos problemas de seguridad, de paz, de tranquilidad en esas comunidades, porque son mucha gente que están allá en Estados Unidos de origen indígena, que están trabajando y están remitiendo sus recursos. Y eso el gobierno pues lo asume como que es un éxito de ellos. No, es un trabajo, un éxito de nuestros hermanos que están en Estados Unidos. Si el migrante de alguna manera coloca a México como uno de los países con una gran derrama, una gran divisa por la derrama económica que generan los migrantes hacia México, y a la vez representan votos también en procesos electorales. Entonces el gobierno sigue quedándose atrás en cuanto a la respuesta de atención a los migrantes. Sobre el voto en el extranjero, es un tema muy especial que ha atendido el Instituto Nacional Electoral. Ahí tiene un proyecto del voto en el extranjero. Desafortunadamente, nuestros hermanos en el extranjero, que son millones, no les interesa participar en la elección de sus autoridades de México. No creas. Muchos no les interesa. Ahora ya hay cónsules que están organizando esto. No funciona. Hay desconfianza. Si aquí en México hay desconfianza, imagínate con una persona que ya no vive en México y que está aportando recursos, hay confianza en nuestras organizaciones, en las instituciones electorales, en partidos políticos, porque independientemente que estén retirados del país, conocen lo que está pasando en el país. A ver, lo que dices es que el voto migrante en el extranjero pudiera dejar de ser rentable para las elecciones en México. Claro, no hay votos, son muy pocos votos. Para el tamaño de los migrantes que hay en Estados Unidos, que hablamos de 10, 20 millones, los votos son muy pocos, poquísimos, a pesar de, repito, de que el Instituto Nacional Electoral esté promoviendo los votos allá en el extranjero, los consulados, pero no hay una respuesta efectiva. Si hubiese una atención eficaz y efectiva del gobierno hacia los migrantes, cambiarían las cosas.
cambiarían las cosas y nos podemos pensar, cuando alguno de estas personas fallecen, nuestros hermanos en Estados Unidos, es un problema poder regresar los restos de esa persona a México, y no hay el apoyo efectivo de los consulados. Entonces decíamos, ¿cuántos años ya se le... 23 años. 23 años. De haberse acordado en una Asamblea General de la ONU la promulgación del Día del Migrante, esta fecha, 18 de diciembre. Y todavía hay mucho que hacer. Muchísimo. Pediríamos al gobierno que deje de ser un texto de discursos. Queremos mayor efectividad, que vean lo que pasa aquí, que haya un control en la frontera, para que de alguna manera también no tengamos que sufrir o padecer o tener que atender a miles de migrantes, cuando también aquí los mexicanos, muchos mexicanos, tienen necesidades de pobreza. Muy bien, José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, AC, organismo no gubernamental. Gracias por concedernos la entrevista. Muchas gracias, con tus órdenes.